Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso profesional de CSS. Eh, en el día de hoy o en este video vamos a ver lo que es la propiedad position. Vamos a ver una pequeña introducción de cómo funciona esta propiedad junto con sus valores. Solamente vamos a ver lo que es el valor relative en este video. En los próximos vamos a ver cómo funciona con el valor absolute, el valor fixed y el valor sticky. Porque si abarco las cuatro, porque este es el valor por defecto del static, esta no contaría como posicionamiento, pero esta otra sí. Si abarcara las cuatro valores en este video, pues sería más o menos como de media hora o más, entonces no quiero hacer el video muy largo. Y vamos a ver para qué funciona esta propiedad position. Position es una propiedad que nos va a servir para posicionar, como su nombre lo dice, un elemento que tú quieras en el DOM, ya sea un H1, un párrafo, etcétera, para poderlo posicionar donde nosotros queramos. Y cuando nosotros utilizamos la propiedad position, se rompe el flujo del navegador. ¿Qué es el flujo? Lo voy a explicar rápidamente acá. El flujo es la forma de cómo se van mostrando los elementos en el navegador. Es decir, acá vemos que el flujo sería el siguiente. Tenemos el H1 como está escrito en el código primero, entonces este se muestra primero y el párrafo se muestra después. Si vemos acá en el navegador, pues este es el flujo. Primero se muestra el H1 y luego el párrafo. Entonces ese es el flujo del navegador. Es la forma de cómo se van mostrando los elementos, uno tras otro, según estén en el código. Pero con Position nosotros podemos romper ese flujo. Voy a hacer rápidamente lo que es un selector de etiqueta. Recordemos que no es recomendable utilizarlo, pero para este pequeño ejemplo, pues lo hacemos rápido. Por ejemplo, en H1 voy a colocar lo que es la propiedad position y voy a utilizar el primer valor, que es el relative. Recordemos que el position static es el por defecto y cuando se encuentra en static, pues quiere decir que el elemento no está posicionado. El navegador entiende que un elemento está posicionado siempre y cuando tenga la propiedad position con el valor relative, el absolute, el fixed o el sticky. Esta última es un valor que todavía no está soportado al 100% de los navegadores, todavía es una prueba. Entonces no es recomendable utilizarlo en un proyecto, por ejemplo, para un negocio, una página web, etcétera. Simplemente todavía no está soportado. Entonces vamos a colocar el relative y vamos a ver ahorita que si vemos el flujo, pues no pasa nada. Aparentemente no pasa nada. Y es porque esta propiedad positive con el valor relative tiene algunas diferencias en cuanto a absolute, fixed y sticky. En sí cada una es un poco diferente, pero lo que les quiero decir es que cuando tenemos lo que es el position con relative, el flujo no se va a romper hasta que utilicemos lo que es el absolute, fixed o sticky. Vamos a ver ahora si colocamos el absolute. El valor absolute, vamos a ver que el flujo sí se va a romper en este caso. Vemos que ahora ya no se encuentra lo que es el H1 antes que el párrafo, porque estamos utilizando lo que es position con el valor absolute. Entonces, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que cuando utilizamos position con el valor absolute, fixed o sticky, automáticamente el flujo de los elementos pues se rompe. En este caso, el H1 tiene el position absolute y se rompió lo que es el flujo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros definimos el position, ya sea en relative, absolute, fixed o sticky, automáticamente, por decirlo así, al elemento se le agregan lo que son estas otras propiedades, que es el top, que es arriba, right, que es derecha, bottom, que es abajo, left, que es izquierda, y el z-index, que sería la forma de cómo vamos a posicionar los elementos uno por encima de otro en el eje Z. Voy a abrir una imagen que tengo acá para que veamos qué es el eje Z. Acá lo tenemos. Recordemos que tenemos el eje Y, que es el eje vertical, tenemos el eje X, que es el horizontal, y tenemos el eje Z, que sería, por decirlo así, el que va a manejar lo que es la profundidad de las capas. Entonces,
Los elementos en HTML también se conforman como capas, como los editores de gráficos, como por ejemplo Photoshop, Illustrator. Si ustedes los han manejado alguna vez, sabrán que se manejan por capas. Entonces, si la capa está más arriba, entonces el elemento se mostraría por encima de los otros. Entonces, así funciona más o menos acá en HTML con CSS. Sí, por ejemplo, acá tenemos en este caso esta ventana que aparece acá es la ventana del navegador y el elemento tiene ZIndex 1. Se va a mostrar por encima de todos aquellos elementos que no tengan definida la propiedad ZIndex. Pero si hay un elemento que tiene ZIndex 2, este ZIndex 2 o este elemento que tiene ZIndex 2 se va a mostrar por encima de aquellos que tengan ZIndex 1 y por encima de aquellos que no tengan definida lo que es la propiedad ZIndex. Es decir, si el elemento tiene ZIndex en el valor más alto, ese es el que se va a sobreponer por encima de todos. Pero también podemos utilizar lo que es el ZIndex con valores negativos. Entre más alto sea el valor negativo, se va a mostrar más por abajo de los otros elementos, como lo vemos en esta imagen. Y también acá tenemos un pequeño ejemplo. Como lo vemos, los elementos que tienen ZIndex 3 se mostrarían por encima de todos los que tienen ZIndex 2, ZIndex 1 y aquellos elementos que no tengan definida la propiedad ZIndex o lo tengan en valor 0. Si tenemos ZIndex 2, pues por ejemplo se van a mostrar por abajo de los elementos que tienen ZIndex 3 y por encima de los que tienen ZIndex 1 y ZIndex 0 o no definido. Entonces esa propiedad ZIndex funciona para manejar el posicionamiento de los elementos en el eje Z como lo vimos en las imágenes. Bien, entonces, dicho esto, recordémoslo, cuando utilizamos position con el valor absolute, fixed o sticky se rompe el flujo del navegador. Cuando tenemos en relative, pues no. Y cuando utilizamos cualquiera de estos cuatro valores, automáticamente le agregamos al elemento lo que son estas propiedades para poder posicionarlo donde nosotros queremos. Vamos a ver primero la propiedad position con lo que es el valor relative. Entonces voy a colocar acá un texto que tengo preparado para irla explicando. Acá lo tenemos. Cuando el elemento tiene la propiedad position con el valor relative, el elemento va a conservar su espacio en el flujo. ¿Qué es esto? Vamos a verlo ahorita en un pequeño ejemplo. Voy a eliminar lo que es el H1 que acabo de hacer. Y voy a eliminar acá, por ejemplo, este código que tengo. Voy a crear lo que es un div, al cual voy a colocar padre. Dentro de él voy a tener un div, al cual le voy a colocar la clase hijo. Listo. Acá con CSS simplemente le voy a decir al padre. Voy a poner acá punto padre, que el padre va a tener lo que es un borde de 2 píxeles, va a ser sólido y le vamos a colocar, por ejemplo, un color azul. Vamos a decirle que va a tener lo que es, bueno, el color no, solo con el borde estaría bien. Vamos a colocarle el hijo acá un texto, por ejemplo, soy el hijo. Al hijo vamos a colocar acá punto hijo, lo que es un color de fondo, background color, voy a buscarlo acá y le voy a colocar que tenga un azul claro. Ahorita no hemos definido, como vemos en ninguno de los dos elementos, la propiedad position. Si recargamos, acá lo tenemos, es normal. El hijo está dentro del padre, como vemos acá, el padre es el que tiene el borde azul y el hijo es el que tiene el color de fondo azul claro y acá está dentro del padre. Bien, explicamos la primera cualidad cuando tiene valor relativo y es que el elemento conserva su espacio en el flujo. Se lo colocamos al hijo, acá el position, y le colocamos relative. Bien, si le colocamos relative y recargamos nuestro ejemplo, pues no va a pasar nada. Entonces el hijo siempre mantiene su espacio en el flujo, pero
Si utilizamos una de estas otros valores, si es el absolute, el fixed o el sticky, ya no se va a mantener lo que es el flujo. Entonces voy a hacerlo acá rápidamente para que veamos la diferencia, aunque esta pues lo vamos a explicar más adelante. Absolute. Vamos a ponerle position absolute, vamos a recargar y ven que ahora el elemento hijo ya no está dentro del padre. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos, como les repetí, en absolute, en fixed o en sticky, ya el elemento no contiene no conserva, perdón, su espacio dentro del flujo. Es decir, se rompe el flujo y este elemento hijo se ha salido de su contenedor padre, que es el div que tiene la clase padre. Como lo vemos acá, dice otra cualidad cuando está en relative, el elemento conserva sus dimensiones originales cuando no están definidas. En este caso, el hijo no tiene definido ninguna dimensión, es decir, el alto o el ancho, y tenemos en position absolute. Como está en absolute, el elemento no conserva sus dimensiones. Como vemos acá, la dimensión del elemento simplemente se coloca según su contenido, como lo vemos acá. Pero en relative, como lo dice acá, sí conserva sus dimensiones originales. Si le colocamos el relativo o relative, van a ver que el elemento abarca todo el ancho y conserva sus dimensiones originales y conserva su espacio en el flujo, se encuentra dentro del elemento. Entonces, esa es una diferencia que tiene lo que es el valor relative con respecto al absolute, del fixed y el sticky. Cuando está en relative, mantiene su espacio dentro del flujo y conserva sus dimensiones originales en caso no estén definidas. Y acá otra cualidad importante de esta relative, que es diferente un poco a estas otras, es que su contexto es se conserva en su posición inicial. Ustedes se preguntarán qué es el contexto. El contexto es es el espacio, o mejor dicho, es donde se va a posicionar lo que es el elemento. En este caso, podemos decir que el contexto es su posición original. Entonces, es decir, vamos a moverlo desde su posición inicial. Voy a cambiar acá lo que son algunas propiedades para que veamos el ejemplo. Vamos a colocarle al padre un width, un ancho de 500 píxeles. Vamos a decirle que va a tener un height también de 500 píxeles para formar lo que es un cuadro. Le vamos a dejar el borde así. Al hijo también vamos a definirle también lo que es un width. Rápidamente le vamos a colocar un poco menos, 200 píxeles. Vamos a colocarle lo que es un height de 200 píxeles y listo. Vamos a ver esto acá en el navegador. Ahí lo tenemos. Ahorita, como le hemos agregado lo que es el position en relative, automáticamente tiene todas estas propiedades por defecto, en sus valores por defecto. Entonces, ahorita no hay ningún cambio porque no hemos manipulado ninguna de estas coordenadas y tampoco hemos manipulado lo que es el z-index. Ya vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo funciona. Pero como dice acá, la tercera cualidad, su contexto es su posición inicial. Es decir, vamos a mover este elemento a partir desde su posición inicial. Su posición inicial es esta que se muestra acá porque no hemos modificado ninguna de las 4 coordenadas. Acá vamos a ponerle una, por ejemplo el top, es decir, arriba. Vamos a decirle que se va a mover 70 píxeles, posicionar los 70 píxeles desde el top. Como su posición inicial es esta que se encuentra de acá, entonces va a empezar a calcularse desde aquí arriba hacia abajo 70 píxeles. Si recargamos vemos que se ha movido desde arriba hacia abajo porque de acá empezaba su posición inicial 70 píxeles hacia abajo. Si colocamos, por ejemplo, bottom, pero primero lo voy a dejar sin la coordenada para que veamos. Ahí lo tenemos, esta es la posición inicial. Si le decimos acá bottom, es decir, abajo,
70 píxeles, entonces el elemento se va a empezar a mover desde su posición inicial, desde abajo, es decir, desde acá hacia arriba, 70 píxeles. Si recargamos, voy a dejar acá lo que es el puntero para que vean y lo voy a recargar con control F5. Ahí lo tenemos. Entonces vemos que el puntero está ahí y se ha movido de su posición inicial, que es donde tenemos el puntero, hacia arriba 70 píxeles y vemos que se salió del contenedor. Lo mismo funciona si le colocamos left o right. Vamos a quitarle acá esa propiedad. La posición inicial es esta que tenemos acá. Si le colocamos left, que es izquierda, vamos a decirle que van a ser 100 píxeles que se va a mover o posicionar. Vamos a ver que va a empezar a calcular desde la izquierda hacia la derecha 100 píxeles desde su posición inicial, que es esta que se muestra ahorita. Recargamos, vemos que desde su posición inicial se movió 100 píxeles de izquierda a derecha. Pasaría lo contrario si utilizáramos lo que es el right, es decir, derecha. Vamos a recargarlo para tener la posición inicial, para que lo veamos de mejor manera. Colocamos right y le decimos 100 píxeles. Es decir, se va a mover desde la derecha a izquierda desde su posición inicial 100 píxeles. Si recargamos vemos que se movió desde aquí hasta acá en 100 píxeles. Y así podemos combinar ya sea top o bottom con left o right. No podemos utilizar, por ejemplo, coloco top, le coloco 100 píxeles y después le pongo bottom. Le voy a colocar, por ejemplo, 500 píxeles. Entonces van a ver lo que sucede acá. Si recargamos, simplemente se movió 100 píxeles porque como es top y bottom, que son las dos que se manejan en el eje Y, es decir, arriba hacia abajo, solamente tomaría la primera y no la segunda porque entraría en conflicto. Lo mismo pasaría si colocamos left o right, es decir, solo podemos utilizar left o right con bottom o top. Si por ejemplo colocamos top, vamos a decirle 50 píxeles y left, vamos a decirle 200 píxeles. Estas sí serían coordenadas válidas. Recargamos y vemos que se movió 100 y 200, como lo hemos especificado desde su posición inicial, que es esta que tenemos acá. Ya lo sabemos. Vamos a trabajar un poco con el Z-index. Voy a eliminar lo que es de momento lo que es estas dos que tenemos acá. Solo vamos a dejar lo que va a ser en posición relative para tener dos hijos. Voy a copiar esto en el HTML. Voy a pegarlo. Soy el hijo 1. Soy el hijo 2. A este le colocamos clase hijo-1. A este le colocaríamos hijo-2. Simplemente para aplicarle la propiedad Z-index para que veamos cómo funciona. Ahí lo tenemos. Tenemos el hijo 1 y el hijo 2. Ahorita, como sabemos, cuando utilizamos lo que es el position relative, no se rompe el flujo y se muestra uno y después se muestraría el otro en orden. Si ustedes ven, si le cambiamos acá, por ejemplo, la position, como los dos elementos tienen la clase hijo, van a ver que si colocamos otro valor, por ejemplo el absolute, se rompe el flujo. Van a ver que ahora nos va a mostrar uno por encima de otro y están los dos en la misma posición, y eso se lo voy a explicar más adelante por qué. Pero el hijo 2 está por encima porque es el último que se muestra acá en el HTML. Pero bien, eso lo vamos a ver en el próximo video. Lo importante es que tenemos en relative, ahorita estamos entendiendo cómo funciona el relative. Y al hijo 1, vamos a quitar el color de fondo acá. A la clase hijo, que es como la general que tenemos, colocamos punto hijo-1. Colocamos el color de fondo de un azul suave. Hijo-2, ese sería el otro. Vamos a colocarle el background color en red. Vamos a ver si se
queda bien, ahí lo tenemos hijo 1, hijo 2. Vamos a mover acá me he equivocado, lo que es el hijo 2 un poco hacia arriba para que se superponga. Sería utilizar Union Button porque queremos moverlo desde su posición inicial, desde abajo hacia arriba. Clicamos por ejemplo, 70 píxeles. Recargamos y ahí lo tenemos. Entonces, como ven, el elemento hijo 2 se pone por encima de hijo 1 porque es el último que se está mostrando acá en el HTML. Pero si le colocamos al hijo 1 el valor ZIndex, podemos modificarlo. ZIndex 1 se va a mostrar ahora a hijo 1 por encima porque hijo 2 no tiene definido lo que es la propiedad ZIndex, y cuando está en ZIndex por default pues sería 0, y como el otro tiene ZIndex 1 está por encima. Si colocamos al hijo 2 ZIndex un valor más alto que 1, por ejemplo sería 2, vamos a ver que hijo 2 pues se mostraría por encima porque este tiene ZIndex 2 y este tiene ZIndex 1. Si le colocamos al hijo 1 ZIndex 3, obviamente se va a mostrar por encima porque el valor de ZIndex es mayor que el de su hermano. Recargamos y listo, lo vemos acá. Entonces de esta forma vamos a dejar este video hasta acá, donde hemos visto cómo funciona lo que es la propiedad position en términos generales y utilizando lo que es el relative. En el siguiente video vamos a ver cómo funciona esta propiedad position con el valor absolute, con el valor fixed y con el valor sticky. Que recordemos que esta última todavía es una prueba, todavía no está soportado al 100% de los navegadores. Hay unos que no lo soportan, otros que sí, pero parcialmente soportado, todavía no es un estándar. Y recordemos que cuando definimos el position o la propiedad position con relative, absolute, fixed o sticky, automáticamente se le agregan estas 5 propiedades, que son las 4 coordenadas más el ZIndex. Bien, entonces dejamos este video hasta acá y nos vemos en el próximo.